Charlotte continuó su camino hacia el puerto, lleno de actividad, principalmente de los piratas de Nunca Jamás, aunque también se dejaban ver otros personajes como Scrubs o el honrado Juan, tratando de engañar a los despistados viandantes en juegos de cartas que ofrecían una falsa oportunidad de dinero fácil entre los barriles llenos o vacíos que ocupaban los callejones de piedra. La interacción con la hija de Frollo la había dejado pensativa. La chica estaba claramente aterrorizada, una criatura de miedo más que de maldad. Y la disculpa era tan inesperada que aún la tenía perpleja. Le recordaba vagamente el tipo de miedo que veía en los ojos de Carlos cuando alguien mencionaba perros en voz alta. Carlos, pensó, él está en Auradon, lo echo de menos. Recogió los aparejos que necesitaba, esquivó a un grupo de piratas holgazanes y emprendió el camino de regreso. La polvorienta senda la llevó de vuelta hacia la zona más cercana al lúgubre hogar del cochero, una humilde cabaña con una pequeña propiedad de terreno húmedo y apagado. Al lado de un establo con los burros que tiraban del carruaje, que portaban siempre una expresión de sumisión y derrota, similar a la que había visto en la hija del antiguo ministro de Justicia. Al llegar, encontró a Petra, la hija del cochero. Su origen era desconocido, pues su padre nunca desveló la identidad de su madre, lo que llevó a rumores de la isla, llegando a decir incluso que Maléfica podría ser su madre. Aunque el cochero lo negó, pues temía que al asociar a su hija con un ser tan poderoso como Maléfica, ésta corriera peligro. En el patio trasero, remendando una vieja lona cerca del destartalado establo donde los burros se amontonaban tristemente, estaba ella. El aire aquí olía a paja vieja y animal, un olor familiar, y en cierto modo, reconfortante para Charlotte. Absorta en su labor, no se dio cuenta de la llegada de la joven de cabello ondulado y castaño hasta que una punzada de la aguja atravesó su dedo índice izquierdo y la hizo levantar la vista en un siseo de dolor. Observó a su hermana adoptiva mientras se acercaba, notando una ligera distracción en sus ojos azules. Ya era hora, dijo Petra, su tono práctico pero no severo. Pensé que te habías topado con los piratas de nuevo. ¿Encontraste los aparejos? Charlotte dejó caer el bulto con los aparejos en el suelo. Sí, aquí están. Los gemelos de Smee me han conseguido algunos, se sentó con un suspiro, ajustando la posición de sus patas. Me distraje un poco por el camino, eso es todo. Oh, con que, en la isla, una distracción solía significar problemas. Charlotte dudó un momento. La interacción con la hija de Frollo parecía insignificante y extraña a la vez. ¿Sabes quién es la hija de Frollo? La aguja de Petra se detuvo. Levantó la cabeza, sus ojos verdes se alzaron hacia Charlotte, llenos de una diferente clase de dureza forjada en la isla, se encontraron con los de su hermana. ¿Claudine? Sí, claro que la conozco. Es difícil no reconocer a la hija de Frollo, aunque la pobre siempre parece que la persigue su propia sombra. ¿Por qué preguntas? ¿Te metiste en problemas con ella? No, dijo Charlotte, y procedió a relatar el breve encuentro, la colisión, el miedo de Claudine, su propia respuesta inesperadamente amable y la total confusión en el rostro de la otra chica. Omitió la parte sobre la llegada de Frollo, sintiendo instintivamente que esa era la parte peligrosa. Petra escuchó, sus cejas fruncidas por la sorpresa. Al final, soltó el hilo y dejó la aguja a un lado. Miró a Charlotte con una seriedad que iba más allá de la regañina habitual. ¿Fuiste amable con ella?, preguntó Petra, casi con incredulidad. ¿En la isla? ¿Con la hija de Frollo? No sonaba a reproche, sino a asombro ante la ingenuidad de la acción. Ella estaba aterrorizada, Petra, respondió Charlotte, encogiéndose de hombros. Y, se disculpó. No esperaba eso. Petra suspiró y negó con la cabeza. Bueno, sí, supongo que creció con Frollo. Eso asustaría a cualquiera. Pero Charlotte, tienes que tener cuidado. No con ella, sino con él. ¿Frollo?, preguntó Charlotte. Conocía el nombre, por supuesto. Era uno de los grandes villanos, uno de los que habían gobernado con puño de hierro y juicio implacable. Sí, Frollo, afirmó Petra, su voz más baja ahora. Mira, la gente en la isla es mala por muchas razones. Codicia, rencor, locura. Pero Frollo es diferente. Es venenoso. Y odia.
Odia con un fuego frío y constante cualquier cosa que no encaje en su retorcida idea de lo que es puro o correcto. Odia la magia. Odia lo diferente. Odia cualquier cosa que él considere pecaminosa o impía. Y te lo digo, Charlotte, alguien como tú. Petra gesticuló hacia las patas de Charlotte. Alguien que es mitad, lo que sea que seas ahora. Alguien que está visiblemente encantado o maldito por la magia de la isla. Eres exactamente el tipo de cosa que él desprecia y teme más que nada. El aire pareció volverse más frío alrededor de Charlotte. La explicación de Petra resonó con una verdad innegable. La habían exiliado por ser diferente. Los de la isla la veían como una anomalía. Pero la hostilidad de Frollo no sería simple desprecio, sería una cruzada moral retorcida. Él me ve como un monstruo, pensó Charlotte, la amargura burbujeando, no solo diferente, sino un error. Algo que debe ser purgado. Tienes que mantenerte alejada de él, Charlotte instó Petra, su voz firme. Si te ve de cerca, o si se entera de que hablaste con Claudine, no sé qué podría hacer, pero no será nada bueno. Frollo odia a todas las criaturas mágicas o encantadas. A cualquiera que no se ajuste a su pequeño y enfermo mundo. Eres una Auradiana con una maldición de la isla en su peor forma para él. Charlotte asintió lentamente, la mano apretándose en un puño sobre la tierra. La extraña amabilidad de la hija de Frollo era un contraste casi cruel con la verdadera naturaleza de su padre. Ahora entendía el miedo de Claudine. Y ahora, también compartía una nueva y específica razón para temer a Claude Frollo. Entendido, dijo Charlotte, su voz baja. Le evitaré. Petra asintió, una expresión de preocupación aún presente en su rostro. En la isla, incluso un encuentro casual y aparentemente inofensivo podía revelar nuevos peligros. Y para Charlotte, con su origen y su forma única, esos peligros siempre estaban un poco más cerca. Mientras Charlotte escuchaba la advertencia de Petra, en una pequeña, pero elegante casa de 2 pisos, de paredes oscuras y aspecto viejo, colindante a una crepería con el nombre de Frollo. Claudine regresaba junto a su padre a la que era su residencia oficial en la isla, pero a la que difícilmente podía llamar hogar, un lugar donde reinaba el castigo, el silencio. Frollo arrastró a Claudine al interior de la casa, pasando de largo el pequeño local de comidas en la sala de entrada del edificio, aún con sus mesas sucias por los últimos servicios de la noche anterior. Subió por unas escaleras hasta un piso superior y encaminó a Claudine en un frío y temeroso silencio por un estrecho pasillo hasta una habitación con una chimenea de piedra. Una enorme cruz de metal se erguía en la pared contraria con un color oscuro. Las pequeñas ventanas estaban abiertas dejando entrar el frío de la mañana que anunciaba en principio del hostil otoño en la isla. Claudine temblaba, su padre la soltó empujándola al centro de la habitación vacía. Ella cayó de rodillas raspándose las palmas de las manos. Se encogió sobre sí misma antes de abrir la boca y llorar con un tono suplicante de una piedad que estaba ausente en los grisáceos ojos de su padre. Padre, por favor, sollozó como un cervatillo acorralado por un lobo. Me has decepcionado, Claudine dijo con su voz barítona e imponente. Padre, no hice nada. Yo solo, y no pudo terminar la frase antes de que una sonora bofetada la golpease en la mejilla derecha haciendo que se la saltasen sus lágrimas. Infiel mentirosa, te acercaste a esa bestia maldita sabiendo las advertencias que te he dado sobre este lugar. Gritó con autoridad maligna. Fue un accidente, chocamos en el callejón, no la vi. El diablo se cruza por los caminos, ¿acaso no ves esas pezuñas demoníacas? Esas orejas que podrían algún día ser cuernos del mismísimo Lucifer, Frollo sentenció esa. Esa cosa estuvo a punto de ensuciarte y así me pagas que te salve, niñata ingrata. Parecía amable. Como los gitanos y los embaucadores de puerto, agarró de los hombros a su hija y la zarandeó. Son pecadores sucios, son monstruos, demonios con disfraces, encerrados con nosotros para torturarnos y maldecirnos en vida. Frollo volvió a empujar a Claudine contra el suelo, quien dejó que las lágrimas comenzase a brotar de sus ojos grises escuchando un armario abrirse, sabiendo lo que se avecinaba. Retira tu ropa, y arrodíllate, ordenó Frollo. Ella, agachada, no se atrevió a levantar la vista y se limitó a obedecer. Su vestido, un antiguo hábito de monje raído de tonos grises que ella había adaptado como vestimenta habitual, fue retirado de su cuerpo, dejando su espalda al aire. La piel de su espalda, ya marcada,
Dejaba ver un mapa de heridas variadas rojizas y cicatrices blancas de castigos anteriores. Claudine apoyó sus manos contra la madera del suelo clavando sus uñas en los astillados tablones, temiendo lo que se avecinaba. El ardiente y curvo dolor de un látigo desgastado dio el primer golpe sobre su joven, pero aún así. Muy maltratado cuerpo y un grito agudo que resonó en el exterior como un recordatorio de la tortura continua que podía llegar a ser la vida en la isla.